Ya estamos en directo, Helber. Creo que ya puedes comenzar. Buenas tardes, damos un cordial saludo a todas las personas que en este momento nos acompañan, un saludo de manera especial a todos los estudiantes de psicología del curso de ética profesional. Este espacio pues, es promovido desde el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, que pretende contribuir como a la reflexión ética. Quiero Hoy, pues tenemos el tema de la ética y psicología. Específicamente vamos a abordar el tema el tema del código ético, de ontología y bioética en el ejercicio de la psicología, la ley 1090 del 2006. Este espacio de diálogos éticos, o mejor, hoy tenemos el tercer espacio de diálogos éticos con este tema de ética y psicología. Recordemos así de manera muy rápida, el primer diálogo se denominó Principios Éticos en Ingeniería. Fue un espacio también muy valioso, lo lideró el profesor Darío Campo, acompañado con personas de ACIEN, de la Sociedad Colombiana de Ingeniería, y valioso no solamente en el campo de esa profesión, la ingeniería, en sus diversas ámbitos, sino para la sociedad en general, que los mismos ingenieros estén planteando que pues no se puede ser un excelente ingeniero o ingeniera si no se tiene ética. El segundo espacio de diálogos éticos fue el tema que se denominó erotización de la democracia en el quehacer profesional. Un espacio que buscaba pues como señalar esa división un poco perversa entre la política y la vida, entre la política y la ética. Entonces en ese espacio se invitaba un poco a despertar en nosotros a flor de piel el amor por la vida, y eso implica una postura ética clara. Y bueno, hoy el tema de hoy, ética y psicología, pues la relación pues pues no es menor aquí, la importancia de la ética y la psicología. No sé si están compartiendo, me gustaría compartir en este momento. Bueno, algunas preguntas para iniciar. ¿Qué es el código deontológico? ¿Por qué esos nombres, deontológico y bioético? ¿Qué elementos lo conforman? ¿Y cuál es el propósito? Así como para iniciar algunas ideas, podríamos decir, y el mismo código lo plantea, el mismo documento, son las directrices legales y éticas para el ejercicio consciente y reflexivo de la psicología. Pero bueno, se logra eso a través del estudio de este código. Sabemos que el código, pues la ley de 2006, la ley 1090, pues no, tampoco es lo único documento que tendríamos a mano los psicólogos, las psicólogas. Y aparte de eso, digamos que es un documento que se ha venido revisando. Se han creado otros documentos, por ejemplo, hay un acuerdo del 2016 que busca como ampliar y revisar esos criterios éticos. También se han tenido documentos sobre la ética deontológica, sobre cuál debe ser el manejo de la información, no solamente en el ámbito clínico, sino en todos los campos de la psicología. También documentos sobre los diversos tipos de interpretación jurídica que pueden haber, y cuál es la que, por ejemplo, se ha preferido o se ha elegido en los tribunales deontológico y bioético aquí en el país. Antes de ir con el invitado, de presentar a los invitados, pues qué pena, yo arranqué de una. Pues para los que no me conocen, quizás los estudiantes que no me conocen, mi nombre es Helber Jessy Castro Gutiérrez, también profesor del Departamento de Filosofía, y también acompaño y lidero estos cursos de ética profesional. Nos acompañan en esta tarde dos invitados muy especiales. Nos acompaña el doctor Leonardo Amaya Martínez.
Leonardo Amaya Martínez es médico, obtuvo un título de doctorado PhD en moral en la Università della Santa Croce en Italia, realizó una maestría en psicología en la Universidad del Valle, Colombia, es psicoterapeuta REP. Actualmente es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad del Rosario, consultor independiente, psicoterapeuta en terapia cognitiva, es miembro del grupo editor Ética Psicológica. Y bueno, ahí tiene otros reconocimientos, tiene varias publicaciones. También nos acompaña de la casa y es un gusto tenerlo también acá, a Jorge, el profesor Jorge Erwin Camacho Galindo. Él es psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre, magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, experto en medición y evaluación en ciencias sociales, experto en psicología clínica y en prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, y en otras dependencias. Es docente, también docente e investigador de psicología jurídica y ciencias forenses de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Muchas gracias a Leonardo por aceptar esta invitación, por tu tiempo, por compartir también su saber, su experiencia. Igualmente también muchas gracias a Jorge por acompañarnos en este espacio. Es un placer para nosotros y seguramente para nuestros estudiantes la compañía y las experiencias que nos puedan compartir. El código, ¿por dónde arrancar? El código es pues un documento bastante complejo. Como el objetivo que tenemos inicialmente para este espacio es como cuáles serían esos rasgos o esos elementos fundamentales de la ley 1090 para que podamos identificarlos para hacer ese ejercicio consciente y reflexivo de la psicología. Y bueno, desde ahí, desde identificar estos elementos, estos rasgos y quizás otras características, que podamos establecer un diálogo y también pues en ese sentido bienvenida a las preguntas del público, de todas las personas que nos acompañan en este espacio. Lo primero, algunas preguntas para empezar. Por ejemplo, ya el código de ética, pues obviamente tiene que ver con una reflexión ética profunda. En esa medida, digamos que el ejercicio del psicólogo, del profesional de la psicología, estaría limitado si solamente de pronto va al código para aplicar una norma. O sea, implica, o sea, tenemos que todo el tiempo tener la responsabilidad de hacer la reflexión y de la viabilidad. O sea, el código no nos exime de la autonomía que tenemos y de la responsabilidad. Por ejemplo, quizás el primer artículo, ¿sí?, que define la psicología. Quizás todos podemos estar de acuerdo en que tenemos que ver con procesos de desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, pero pues no sé si todos, incluso en el mismo ámbito de la psicología clínica, podríamos compartir la misma noción de ciencia. Ahí ya comienzan a haber interpretaciones diferentes. En el artículo 2, yo no voy a hacer los 93, no voy a leer los 93, no. Es que comencemos digamos, que si se quiere, a problematizar, aunque el código da unas ideas, por ejemplo, de los principios generales de responsabilidad, de competencia, de estándares morales, o incluso de cómo hacer la publicidad, ¿sí? Cómo la debería hacer un psicólogo, una psicóloga. El tema grande, grueso de la confidencialidad, ¿cierto? El cuidado, de la investigación con personas, el cuidado con el uso de animales, en fin. Pues hay diversas interpretaciones. ¿Cómo hacer la interpretación más adecuada?
y dependiendo de la situación. Están también los principios, hay unos principios generales que retoma en el capítulo 1, en los artículos del 13 al 32, por ejemplo, el principio de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía, de justicia, de veracidad, de solidaridad, de lealtad y fidelidad. Pero es un diálogo, por ejemplo, con el tema de los derechos humanos. Entonces, la responsabilidad del psicólogo y de la psicóloga es enorme. Y esto apenas son unas orientaciones. Importante asumirlo, pero exige todo un trabajo de reflexión ética. Algunas preguntas para dar paso pues, a los invitados y son las siguientes. Pues que podríamos abordar, que podríamos concentrar o quizás poder plantear otras. Ya alguna de estas la había mencionado. ¿Cuáles son esos rasgos, esos elementos centrales de la ley 1090 del 2006? ¿A cuáles darles prioridad? Porque pues uno entiende lo de ontología, ¿cierto? La ética del deber, toda esta tradición, pero ¿por qué tiene que ser bioética? O sea, no queda muy limitado el ejercicio de la psicología al campo médico, incluso para el campo mismo de la psicología clínica hay diversidad de enfoques, entonces, ni qué decir, por ejemplo, de otros campos, la educativa, la organizacional, en fin. Otra pregunta, ¿pueden los profesionales de la psicología en sus diferentes campos reconocerse en la ley 1090? Otra pregunta es, ¿qué información es la que se ha de registrar en los distintos campos de psicología? Hay unas reflexiones posteriores que se han hecho, porque pues no son los psicólogos clínicos no son los únicos que manejan el tema de la confidencialidad y el manejo de la información, pero ¿cómo, qué orientaciones básicas fundamentales para registrar información y qué tipo de información? Y si hay algo, si hay algo que puede ser común a los distintos ámbitos de la psicología para el manejo también del secreto profesional. Y bueno, y una pregunta que me gustaría como que todos participen, los estudiantes que nos acompañaran, que nos preguntáramos si hay unos rasgos éticos que deben caracterizar al profesional de la psicología. Entonces, adelante, eh, eh, vamos a dar ya entonces, Leonardo. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Yo conversábamos al inicio que será interesante tener una discusión. Voy a hacer una brevísima introducción respondiendo esas preguntas, pero me parece genial que sea un diálogo para que no resulte pesado. Les diría varias cosas. Yo arranco por mover un poco el tablero. Lo más relevante en la ética no son las prohibiciones. Lo más relevante en la ética no es establecer una serie de límites, sino las características de una intervención excelente. Por eso el ejercicio ético tiene un impacto muy importante en el reconocimiento que tiene la disciplina psicológica en la comunidad en general, que ese es un reto de la psicología como disciplina y como ciencia y como práctica en Colombia, no exclusivamente en Colombia. Es decir, yo les suelo preguntar a mis estudiantes si ellos confiaban en que el psicólogo de su colegio guardaba la confidencialidad, y lamentablemente más del 90% me dicen que no confiaban en el psicólogo de su colegio. Entonces a veces es bueno darse cuenta del impacto que tiene la conducta en la imagen de la profesión. Segundo límite, intentar plantear cuáles son los rasgos de excelencia de una profesión tiene muchísima historia y ha habido un debate siempre entre ética y ley. Eso comienza desde el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es una piedra que está en este momento en el Museo del Louvre y que se talló en el 1600 a.C., donde había una cantidad de prohibiciones y más que de prohibiciones, de castigos ante el ejercicio inadecuado de cada profesión.
Es decir, si se le caía un puente a un arquitecto, entonces le cortaban una mano, cosas así. Desde ese entonces, desde el 1600 antes de Cristo hasta ahora, hemos tenido toda una cantidad de referentes. Y déjeme poner el segundo problema. Yo diría, el primer problema es ética no es prohibiciones, ética requiere una reflexión, ética no es código deontológico y ética no es ley 1090. Ética es una guía para la práctica excelente de una profesión. Por eso la Sociedad Mundial de Psicología promulgó la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos, la UCIP, que se la recomiendo porque eso es una serie de principios, de rasgos definitorios de la práctica psicológica excelente. Entre otras cosas, porque la ley no puede abarcar la excelencia. La ley lo que establece son unos mínimos, establece un horizonte por debajo del cual cometes faltas. Esa no es la meta de la ética. La meta de la ética va hacia arriba. Y eso lo planteaba incluso desde Aristóteles cuando plantea que la eudaimonía es el desarrollo de la haretai, que la felicidad alta proviene del cumplimiento de aquello a lo que nos sentimos llamados. Segundo problema, la marca médica. Pues yo soy médico, pero hice un proceso de conversión en la Universidad del Valle cuando comencé a estudiar el área más hippie de la psicología, que es psicología cultural, que es incluso más hippie que la psicología social. Estoy mucho más cerca de la antropología cultural y de la sociología que de la medicina. Y lo que quería marcar allí es que hay un par de características que son únicas de la psicología como disciplina. Primero, arranquemos por distinguir en que la reflexión sobre la mente, las emociones y la conducta comienza desde la gran filosofía griega. Es decir, estamos hablando entre 23 y 25 siglos atrás. Si uno toma, por ejemplo, cualquier texto clásico, se encuentra esa reflexión. Pero como disciplina, surge solamente en el laboratorio de Wundt. Entonces, cuando uno habla de psicología, tiene que entender desde dónde, que tiene unas raíces súper profundas y un desarrollo relativamente más joven. Eso planteó un problema, y es que los primeros problemas éticos aplicados en campo de la salud, que es lo que señalaba el profesor Castro, ocurren durante la Segunda Guerra Mundial y ocurren también en el siglo XVIII con algunos cirujanos. De hecho, el primer código que uno tiene como reconocible lo produce Thomas Percival a mediados de 1800, cuando plantea unos límites para la experimentación de los cirujanos. Y luego ocurre la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial, en particular la experimentación de los grupos nazis, pero luego comienza una pléyade de problemas que hace que el desarrollo de la ética aplicada en campo de la salud sea mayoritariamente en medicina. Y resulta que eso ocurre, los desarrollos de esos principios que se reconocieron inicialmente y que fueron dominantes, beneficencia, no maleficencia, justicia, luego aparece integridad, eso ocurre en medicina y los asume el código de la APA en 1950, más o menos, 50-54. Entonces, ¿qué pasa? Que queda una marca médica que es muy peligrosa porque la psicología, solo uno de sus campos es clínico. El resto de la psicología es muy diverso. Y aquí viene una segunda diferencia de la psicología como disciplina, que es la primera es el tema de que sea una disciplina que tiene muy poquito tiempo, pero unas raíces profundísimas. Es decir, la reflexión médica y la disciplina médica surgen más o menos al mismo tiempo. En cambio, la reflexión psicológica tiene 24 siglos y la psicología como disciplina tiene un siglo. Pero esas raíces son súper profundas. El segundo problema que les quería plantear es que es la única disciplina que cuenta con una diversidad interna tan significativa. Es decir, la especialización en medicina es una especialización de tipo anatómico. Las raíces biológicas, las raíces, digamos, de ciencias básicas de la medicina, las comparte cualquier especialidad. En cambio, en psicología, cada campo tiene fuentes propias, tiene elementos propios y tiene metodologías muy propias. Eso hace muy difícil aplicar un solo elemento de juicio para la conducta excelente. Para ponerles un ejemplo, en psicología, es decir, un psicólogo cultural que no haya leído antropología del siglo XVIII, XIX y XX está deficiente bastante. Es decir, uno como psicólogo cultural o psicólogo social tiene que haber leído la gran sociología, la gran antropología cultural.
En cambio, un psicólogo jurídico no tendría ningún sentido que leyera Levi-Strauss. Y en cambio, un neuropsicólogo tampoco tiene que leer ni las fuentes jurídicas ni las fuentes de la psicología cultural, y en cambio tendrá que leer mucho de neurología médica. Ese nivel de diversidad no lo tiene ninguna otra disciplina. Es una característica muy propia de la psicología. Y el tercer problema es que nosotros estamos en un país sobrelegalista. Hay una frase clásica romana que me gusta mucho, que es de la República, que dice corruptísima res publica plurima legis. La república más corrupta es la que tiene más leyes. Si uno compara las constituciones, los países más atrasados suelen tener constituciones muy largas y proliferaciones normativas chifladas, donde la ley acaba invadiendo áreas que no conoce y acaba colocándole límites. Y eso también ocurre en Colombia, porque nosotros somos un país muy atrasado, es duro decirlo con esta claridad, y contamos con una proliferación normativa loca. Es decir, cuando uno piensa que, por ejemplo, la regulación sobre sostenibilidad y ambiente tiene 70 leyes distintas, y la regulación sobre secreto profesional en general tiene 54 definiciones distintas la última vez que lo revisé. Eso hace muy difícil y muy engorroso utilizarlo como medio. Y luego que tengo serias dudas de que un legislador en Colombia entienda la psicología en la profundidad que lo tiene que entender para atreverse a hacer las normas. Obviamente que la 1090 fue apoyada por el colegio y con gente muy conocida del colegio, pero eso sufre un proceso dentro del Senado donde lo asesorado queda mezclado con las formas redactivas del Senado. Pero además, por otro tema, en Colombia, como es un país sobrelegalista, hay contradicciones en la pirámide de valor de las normas. Es decir, se supone que la Constitución es norma de normas, luego sigue la ley y luego siguen los reglamentos. Si uno toma, por ejemplo, la regulación sobre historia clínica, que tiene el nivel más bajo, parecería contradecir la Constitución. Y luego, en mi opinión y de varios, la regulación fundamental de la ética no puede provenir de una ley, tiene que provenir de una declaración en el cual un cuerpo colegiado se reconoce y reconoce unos estándares altos. Eso, por supuesto, no es una invitación a incumplir la ley, pero ahí tenemos como esos tres problemitas grandes que toca resolver. Pero yo quisiera remarcar mucho el primero. La ética no es un conjunto de restricciones, es una guía para la práctica excelente, que está conectada con el reconocimiento y con cumplir el deber que un psicólogo está llamado a hacer, y también que un médico está llamado a hacer. Ese es el sentido de la ética, no de prohibiciones. Entonces, código es importante, es necesario, pero por encima del código están las declaraciones de principios colegiales y está el reconocimiento gremial que establece unos rasgos que se consideran práctica excelente. Y aquí ya me callo para que el profesor Camacho comencemos el diálogo, la discusión. Hablé más de 10 minutos, que era lo que me habían dicho. Muchas gracias, Leonardo. Muy interesante esta exposición. Profesor Jorge, de nuevo, muchas gracias y adelante. Bueno, para favorecer la discusión y para poder tomar como puntos y que la discusión pudiera de pronto hasta incluso acalorarse, yo voy a hacer algo que podría ser aguar la leche. Entonces yo me voy a ir al otro extremo, claro, obviamente respetando la postura de Leonardo, claro, que comparto en mucho, sí, pero pues mi formación como abogado invita a hacer una pequeña reflexión desde lo legal. Sí. Bueno, sí, sí. Entonces allí para poder contrapuntar. Entonces, no voy a presentar una presentación como tal, pero sí voy a hablar de algunos punticos que me parecen relevantes a este aspecto. Lo primero es que desde el punto de vista legal, pues Colombia es un estado social de derecho. Claro, cada pueblo se da su propia regulación y se da su norma. Entonces, Colombia decidió ser un estado social de derecho, un estado solo de derecho. Entonces, digamos que ahí se ha ganado un pequeño espacio para lo social, para lo humano, para el respeto de ciertos principios básicos. Y esta idea de que Colombia sea un estado social de derecho
hace que el Estado colombiano tenga un poder que se llama poder sancionatorio. El poder sancionatorio es, digamos que la clave para entender un poquito por qué un código ético está dentro de una ley. No es la única profesión que tiene un código ético dentro de una ley. Acordémonos, por ejemplo, que el código ético por excelencia es el código del abogado. Y de hecho, muchas de los desarrollos éticos en Colombia desde la ley se dan en comparación con el código del abogado, código ético del abogado. El artículo 6 de la Constitución nos recuerda que los particulares, las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, los servidores van un poco allá, ¿ah? Son sancionados en el caso de extralimitación de sus funciones, que es la clave de la discusión actual sobre los procedimientos policiales. Pero el artículo 29 clarifica que debe existir una cosa que se llama el debido proceso, es decir, que las actuaciones legales deben estar basadas en un formato, una serie de pasos o de procedimientos que lleven a resolver una inquietud. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes. Entonces, cuando hablamos de lo sancionatorio, básicamente de lo ético, entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué es la ley 1090? Bueno, la ley 1090 de 2006 fue, entre comillas, producida por el Congreso de la República de Colombia. Con ella se pretendió reglamentar el ejercicio de la profesión de psicología. Y aquí tenemos un problema importante, y es que en Colombia muchas de las profesiones nacieron desde la no reglamentación y posteriormente se las ha pretendido reglamentar. Por ejemplo, el odontólogo es una persona, no iba a un odontólogo, sino iba donde alguien que extraía muelas. Pero con el tiempo, la profesión de odontólogo se convirtió en central, de tal manera que esa persona que extraía muelas, pues entró en la clandestinidad y después terminó desapareciendo. Lo mismo sucede con la kinesiología, que inicialmente existía el sobandero, ¿verdad? Y con el nacimiento de la ley para saber quién tiene, digamos que la cualidad o la calidad para hacer estos masajes, que estos masajistas pues desaparezcan también del ambiente, ¿no? Lo mismo sucede un poco con la psicología. Hay una gran cantidad de personas que hacen psicología cotidiana. A mis estudiantes yo les digo, un taxista que es capaz de cobrarle la carrera más cara a alguien que está distraído es un excelente psicólogo, porque ha analizado muy bien a su pasajero y sabe cómo hace, ¿verdad? Para poder cobrar determinado dinero. Con otra persona de pronto un poco osca, temperamental o que está muy pendiente de por dónde van, seguramente ese taxista le hará una charla distinta para darle o lo justo o un poquito más. Claro, con esto no estoy señalando a los taxistas de equívocos en sus acciones, sino simplemente para dar un ejemplo. Entonces muchas personas hacen guía. De hecho, los sacerdotes hacen psicología, los pastores hacen psicología, la abuelita hace muy buena psicología con sus nietos y con sus hijos. Pero la ley 1090 no está sola, y entonces aquí es donde hay algo que es importante tener en cuenta, y es que la ley 1164 de 2007, es decir, un año después, generó una serie de disposiciones en materia de talento humano en sí. Y ahí hay una relación importante entre lo psicológico, la ley 1090, y lo que es en generar en salud. Y esto porque precisamente a este artículo primero que Helber mencionó, en el que hay una serie de palabras clave que denotan allí que para el Congreso de la República la psicología termina siendo una ciencia y una profesión, que tiene una finalidad, que es propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas. Pero en el parágrafo de ese artículo se dice que se tiene en cuenta la definición de la salud dada por la Organización Mundial de la Salud, donde se hace un énfasis, esto muy de acuerdo con lo que Leonardo nos comentó hace un rato sobre la sanidad física y mental. Ojo con el término, sanidad física y mental. Por eso se pretende o se entiende que si la psicología estudia el comportamiento, lo hace tanto de la persona sana como de la persona enferma. Y entonces se llega a la conclusión de que pertenece de manera privilegiada al ámbito de la salud. Es decir, que se considera que la psicología, o más específicamente el psicólogo, es un profesional de la salud.
Y ahí tenemos entonces una serie de rigores normativos espectaculares, por no decir difíciles de cumplir. Es que hay una gran cantidad de normativa médica que para el médico, digamos que sería muy cotidiano, pero que para el psicólogo no lo sería necesariamente. Pensemos, por ejemplo, en los consultorios pintados de blanco o con lavamanos, o un consultorio donde el psicólogo debe vestir una prenda blanca llamada bata y cosas por el estilo. Pero esto es en general, y entonces esto requiere de interpretación. Y aquí es donde hay una de las dificultades más grandes cuando hablamos desde lo ético, y es cuál es el tipo de interpretación que le damos a la ley 1090 y a esta otra ley que la acompaña. Estoy hablando de 1164. Pues si yo lo interpreto exegéticamente, se convertiría en un postulado de prohibiciones y una directriz exacta de lo que tiene que hacer el psicólogo, y en ese sentido, pues hablaríamos de que podríamos hablar de unos éticos del profesional de psicología, de acuerdo con lo que la ley 1090 pide y de acuerdo con lo que la ley 1164 exige del talento humano en salud, si hacemos una interpretación exegética, es decir, literal de lo que allí dice. Si hacemos una interpretación sistemática, la cosa se abre un poquito más en términos que cuando hacemos una interpretación sistemática acudimos a otras normatividades. Por ejemplo, podríamos acudir a la misma constitución política, a todo el bloque de constitucionalidad que implica que podamos utilizar todos estos acuerdos internacionales que ha hecho Colombia para cumplir con ciertos derechos humanos, para protegerlos. Y obviamente allí esa interpretación sería muy cómoda, por decirlo así, pero lleva a dificultades, que es la interpretación precisamente un poco reglamentaria, incluso un poco penalista del código deontológico, que fue la primera interpretación que se dio de la ley 1090, donde claramente nuestros colegas psicólogos llegaron a sentirse que llegando a un tribunal deontológico podrían ser algo así como jueces o magistrados, y entonces asumían esa actitud muy señaladora, muy de juez imparcial, y ese no era realmente el interés de... Y existe una tercera interpretación que para mí sería la más apropiada en términos de un código deontológico, que es la interpretación sociológica, es decir, de acuerdo con una realidad clara, palpable, si se quiere empírica, aunque la palabra empírico nos constriñe un poco, pero nos daría una forma, una posibilidad de que los juicios éticos pudieran ser interpretados a través de unas realidades palpables, unas realidades colombianas. El psicólogo colombiano ejerce su psicología de manera muy distinta al psicólogo norteamericano y de manera obviamente diversa de lo que haría un psicólogo en Europa. Entonces hay una serie de condiciones para nuestro lugar, para nuestra época, que nos ayudan a interpretar las cosas de manera distinta. Con unos estudiantes en estos días hacía la siguiente reflexión. ¿Está usted seguro que al finalizar su carrera usted va a renunciar a su trabajo, que de pronto le está reportando 1,5 millones de pesos, aunque no tiene que ver con su profesión, y va a saltar a la psicología para ganarse un salario mínimo? Esas condiciones particulares de la psicología y del desarrollo psicológico en Colombia nos ayudan a entender que debe haber una reflexión un poco distinta. Este cuerpo normativo también tiene una serie de principios que son claros y que creo que jalonarían mejor la reflexión al momento de decir de qué es ético y qué no lo es. Y que desbordan lo bioético, como bien lo insinuaba Helber allá al principio, por ejemplo, en el sentido de que hay un respeto inicial a la dignidad humana. Y la dignidad humana, pues, tiene que ver con el reconocimiento de que como seres humanos tenemos primero el derecho a vivir, independientemente de cómo pensamos, independientemente de si agradamos o no. Y segundo, en que esa vida humana debe tener un grado de dignidad, es decir, que debe tener la oportunidad de un desarrollo que la misma persona puede incluso escoger. Estos principios, pues son muchísimos, muchísimos, pero hay uno que de pronto sí, digamos que es como una especie de espina para la reflexión que proponía Leonardo, y es el principio de legalidad.
y es que en Colombia ese principio implica que nadie puede ser juzgado si no existe antes una ley que le permita a quien va a juzgar determinar cuál es la línea que debe utilizar. Segundo, cuáles son, digamos que, los tipos o las clases de conductas que estarían un poco desbordadas de lo que la sociedad pudiera aguantar como posible, ¿sí? Y ese principio está inmerso en esta ley 1090 y de seguro que es uno de los elementos más difíciles de manejar al momento de hablar de la ética del juzgamiento de la conducta desde la perspectiva ética. Esto implica otras cosas, por ejemplo, que hay unas conductas sancionables y otras que no lo son. Entonces podría haber, digamos que una especie de, entre comillas, de catálogo de conductas equivocadas, por llamarlo de una manera un poco más suave, que serían las que inicialmente se señalarían, porque es que cuando una persona lleva a un psicólogo ante un tribunal deontológico, pues lo lleva con razón en una queja, y esa queja tiene en la base una conducta que no es aguantable para esa persona que ha recibido el servicio psicológico y que está claramente descontento con los resultados del mismo. Y obviamente esto implica ese fenómeno extraño de la tipicidad, que es una palabra muy apropiada del derecho penal, pero que se ha infiltrado mucho en los códigos jurídicos, aunque no aparece exactamente así con esa palabra. Cuando uno lee las conductas que aparecen allí en la ley 1090, entiende que son típicas, pero adicionalmente son antijurídicas, en el sentido de que lesionan de alguna manera un derecho que alguien tiene. Podría ser el derecho a ponerse, comillas, mejor en determinado aspecto, o el derecho a ser atendido de determinada manera, por ejemplo, que se garantice la reserva de lo que está diciendo, o por ejemplo, que se le informe sobre absolutamente cada una de las cosas que se van a realizar como parte del tratamiento, que se le informe sobre hasta qué punto ese tipo de tratamientos son científicos o no, y cosas por el estilo. Entonces, como vemos aquí, esta sensación legal atraviesa y es necesario tenerla en cuenta, porque no se puede digamos que, decir que no existe. De hecho, las faltas en sí mismas están relacionadas con la violación de ciertos derechos, como la autonomía, la beneficencia y no maleficencia. Por ejemplo, este principio general de bienestar del usuario, de la beneficencia, pues está claramente descrito en el artículo 2, especialmente en su numeral sexto. Y allí también, en unos numerales, digo, unos artículos un poco más abajo, si no estoy mal, el número 13, nos habla de la necesidad de buscar el bienestar, anclado en la beneficencia y la no maleficencia. Eso quiere decir que hay allí una serie de parámetros importantes, pero adicionalmente, como dijimos hace un rato, que la ley 1164 de 2007 complementa esta ley del psicólogo, pues en el artículo 35 aparecen una serie de excepciones que podríamos más adelante, con esa cantidad de casos y experiencia que tiene Leonardo, podríamos matizar un poquitico cuáles son esas excepciones, donde realmente no existe una no maleficencia, sino existe digamos que un parámetro entre lo benéfico y lo maléfico, con ciertos criterios que son bastante importantes, ¿sí? Existen otras faltas relacionadas, por ejemplo, con la dignidad, el respeto, el valor, el rechazo a todo tipo de manipulación de los seres humanos, con la honra y el nombre, que implica no solo no difundir información falsa sobre la persona, sino incluso abstenerse de hablar de esas cosas que son reales, pero que podrían generar una cierta dificultad al hablar, protegiendo ese honra y buen. En fin, son muchísimas las cosas que tenemos que tener en claro allí, pero también hay una serie de reglas generales que nos ayudan a organizar la reflexión respecto a la actuación psicológica, como por ejemplo la lealtad para con los colegas y los otros profesionales, la prudencia en el sentido de conocer con mucha claridad las técnicas, las interpretaciones que se hacen alrededor de estas técnicas, el tema de la solidaridad, que es supremamente vital con respecto especialmente con esas personas que tienen ciertas dificultades. Obviamente, voy a encargarme más el tema de los deberes del psicólogo y las prohibiciones. Los deberes del psicólogo aparecen allí claramente en varios artículos. El alcanzó a nombrar Melber,
el 42, el 46, en fin, hay muchísimos, y especialmente el artículo 11 que habla sobre las prohibiciones al psicólogo. Creo que esos son lineamientos que nos pueden ayudar a generar una reflexión, y como se dan cuenta, me fui más por lo legal. Espero que Leonardo me perdone. Perdón, se te está intercorta, no se te escucha bien, hay momentos que se pierde. Jorge. Jorge, perdimos la última parte. Bueno, ok, la última parte estaba hablando solamente de las prohibiciones. O sea, que hay un listado de prohibiciones en el código, okay. Sí, hay un listado de prohibiciones, ¿cierto? Bien, hay un listado de deberes. Entonces, terminaba con eso, diciendo que lo legal termina siendo casi un recetario, ¿sí? Pero allí no están de manera taxativa, decimos los abogados, es decir, no están todas las conductas posibles, porque sería muy, muy difícil. O sea, sería un código que fácil tendría unos 2000 literales, ¿cierto? En ese solo artículo 11, por ejemplo, entonces sería imposible. Pero hay un poquito en contravía de tu reflexión, Leonardo, pero ahí quedó. O sea, ya me expuse, tú dirás. No, Jorge, estamos completamente de acuerdo en que son dos pulmones, hay que cumplir los dos pulmones. Esa pretensión de hacer, de incluir todos los potenciales errores ocurrió, yo hice una tesis hace mucho tiempo sobre una cosa completamente chiflada, porque es una cosa antigua, que era sobre la reflexión moral en el siglo I al III de nuestra era, una cosa ilegible, y una de las cosas que leí no era de ese tema, sino de algo que apareció en el siglo IX, que eran los manuales para confesores, que fue un documento dominante en Europa, noveno u 11, no me acuerdo ahora exactamente, que era como, había que formar a los curas, y los curas tenían que confesar, y no todos los curas tenían el mismo nivel académico que tenían los grandes sacerdotes de la Edad Media. Entonces produjeron unos manuales para confesores, que eran unos libracos llenos de todos los potenciales pecados, o al menos tenían esa pretensión. ¿Y qué fue lo que logramos descubrir los seres humanos? Que somos más creativos, que había pecados que no cabían en los manuales para confesores. Entonces, ese es el problema de siempre, cómo establecer un límite. Me estaba acordando que, no, me parece que era el doctor de la Espriella, ya puedo estarlo citando mal, pero me parece que fue él el que dijo hace un tiempo una cosa que generó un escándalo, pero yo creo que lo entendí, que era que el derecho no tiene que ver con la ética. Eso hay que verlo con asteriscos, ¿no? Yo no creo que se refiriera a lo que algunos criticaron, sino a que efectivamente lo que busca, a lo que se orienta el derecho, es a defender de algunas extralimitaciones que uno puede tener como profesional, porque en la relación que uno establece con un usuario, le pasa a cualquier profesional, médicos, ingenieros, psicólogos, etcétera, uno tiene una posición privilegiada. De hecho, el término clínica proviene de ahí, que la clínica significa en griego, kliné, significa reclinado, porque resulta que el médico se quedaba sentadito y el paciente era el que estaba ahí tirado de manera más incómoda, y el médico estaba súper cómodo en una silla. Entonces, clínica viene de esa diferencia de posición. Y efectivamente, cuando uno tiene un mayor conocimiento en un área, es susceptible de abusar de la otra persona. Por eso está previsto el consentimiento informado. Yo estoy obligado a decirle a la gente lo que yo pretendo que puede ser bueno para él, y se lo debo informar con el suficiente nivel para que la persona pueda expresarme su anuencia o su negativa. Entonces, ¿eso de dónde deriva? De la posición privilegiada que tengo yo para abusar de mi conocimiento. Y es necesario establecer esos límites. Ahora, yo no me puedo quedar solo en los límites, porque se supone que yo quiero mucho más. Yo no simplemente cumplir la ley, porque la ley me establece las cosas que no debo hacer para no ser un truán, para decirlo como muy caricaturesco. Yo tengo que ir más allá, y ese, digamos, sería el campo de la ética. En ese sentido, yo entendería esa frase de que la ética no tiene que ver con el derecho, porque de hecho, mucha de la legislación parte
de los modelos legislativos, sobre todo los de origen del derecho romano, parten siempre de un enunciado de principios. El modelo de derecho romano lo tiene mucho. Y eso tiene una marca muy interesante. Resulta que Tomás de Aquino en el siglo XI estableció que una sentencia clásica, que nada puede ser verdadero sino aquello que está en los principios, nici principia esset circunscripta, o que en esos principios pueda apoyarse. Eso me parece que viene del libro primero de la naturaleza. Citar de memoria es terrible, pero lo dijo Tomás de Aquino, eso sí me acuerdo, que Tomás de Aquino dijo que los principios son esenciales, y digamos, toda esa herencia del siglo XI la recoge el derecho romano y nos llega hasta nosotros. Entonces siempre hay una relación con principios, es decir, se pretende que se vaya más allá, se orienta la razón de esas faltas, pero se te dice, oye, pero no te quedes solo en eso. Entonces, esos principios establecen una responsabilidad que va más allá. Es decir, estoy pensando también en el tema, yo puedo vivir estrictamente la ley y faltar a la ética. Yo puedo, por ejemplo, no hacer un registro que sea contrario al respeto de la persona y, sin embargo, usar esa información de manera ilegítima en mi conciencia. Porque se supone que de las intenciones es muy difícil juzgar, porque las intenciones es la atribución causal que en mi toma de decisiones yo coloco. Habría que seguir a Aristóteles, que decía que toda acción humana es intencional de base, pero caramba, mis intenciones me las tienen que averiguar. Entonces el área de la ética va al área de las intenciones también, que no justifica un mal acto. Yo no puedo decir que estuvo bien porque mi intención fue buena. ¿Por qué? Porque también yo tengo una obligación, que es lo que establece la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos, de el cuidado competente. Que eso me pareció uno de los principios más interesantes de la Declaración Universal. ¿Por qué? Porque un psicólogo le cuesta más trabajo cumplir la beneficencia en sentido puro, como lo puede hacer un médico, porque la intervención médica es una intervención muy frecuentemente directa, física. En cambio, el proceso, lo que yo le puedo pedir a un psicólogo no es que me garantice que va a tener éxito, sino que él tiene la suficiente formación para garantizar que su cuidado sea competente. Yo lo que le puedo pedir es, venga, usted se está formando, usted está revisando sus habilidades, usted está supervisando estas cosas. Entonces, digamos, esa migración de la declaración, de los primeros 3 principios clásicos que vienen de la Declaración de Buchon y Childress a la Declaración Universal, lo que busca es eso, es decir, también poder llegar a algo que me permita evaluar de la manera más justa posible a lo que yo le puedo pedir a un psicólogo que haga. Es decir, como se requiere para los procesos mentales el compromiso del propio usuario, yo no me puedo, es decir, en una cirugía para retirar un melanoma, no importa si el paciente está en desacuerdo y no quiere curarse del melanoma. Si yo se lo arranco, lo curé. Ok. En cambio, en una intervención psicoterapéutica, sin el compromiso del paciente, en ese caso sería una sesión clínica, yo no puedo lograr la eficacia. Entonces, yo puedo culpar al médico de una resección inadecuada de un melanoma porque tuvo una falla técnica que no tiene nada que ver con el compromiso del paciente. Pero yo no le puedo pedir lo mismo a un psicólogo, porque en la misma acción de salud mental requiere un compromiso, incluso el simple compromiso de ir a las citas de manera adecuada. Entonces, por eso, beneficencia acabaría siendo poco justo con lo que yo le puedo exigir al psicólogo. Yo a lo que el psicólogo sí le puedo pedir es, tu cuidado ha sido competente, es decir, has colocado los medios para ser competente. Entonces, digamos que toca respirar con ambos pulmones, con el pulmón de la norma que establece unos mínimos. Tú llevas unos registros, esos registros los custodias, tú tienes de forma responsable que ser atento a lo que anotas allí, pero además tienes que irte más allá. No puedes utilizar la información que la persona te dio, incluso para tomar un sesgo acerca de la persona. Eso la ley no me lo puede pedir. Es muy difícil que me evalúe por eso, pero la ética sí me lo puede pedir. Ajá. Y quería decir una cosa final, que es, por ejemplo, el problema, que este es un problema de cómo lograr que se entienda bien la psicología, y es que, por ejemplo,
la mayor parte de los psicólogos en Colombia no están empleados en clínica, están empleados en intervenciones psicosociales. Entonces, la ley de talento humano plantea un problema práctico inmediato, y es que, ¿por qué tendría que sacar tarjeta del RETUS un psicólogo jurídico, por ejemplo? Que ellos tienen que sacar otro documento. Entonces, digamos que el problema a veces de la normatividad en psicología es que la psicología como disciplina tiene una singularidad que yo diría que es única. Si alguien tiene en mente otra disciplina que sea tan variable como la psicología y con fronteras tan activas, porque la psicología tiene fronteras activísimas. Uno dice, el neurólogo y el neuropsicólogo trabajan muy cerca. Muy cerca, tanto que hay intervenciones neuropsicológicas que podría hacer un neurólogo, intervenciones neurológicas que hace un neuropsicólogo. Y esa frontera es muy activa. La frontera entre trabajo social, antropología cultural y psicología cultural y social también es una frontera muy activa. Entonces, esa singularidad de la psicología hace difícil a veces colocar normas. Y la diversidad plantea otro problema. Por ejemplo, consentimiento informado. ¿Cómo es el consentimiento informado de un clínico? ¿Cómo es el consentimiento informado de un psicólogo social? ¿Cómo es el consentimiento informado de un organizacional? Incluso el término se nos queda corto. Y luego está el tercer punto, y ya con eso me callo, y es que existe el peligro, precisamente por el desarrollo en medicina de esto, que cuando uno habla de historia clínica y uno habla de historia clínica en psicología, resulta que eso no es equiparable. La intervención clínica en psicología es muy singular y cuando uno utiliza el mismo término puede llevar a la falsa idea de que esos documentos se parezcan. Y la verdad es que el documento de historia clínica médica tendría que ser muy diferente del documento clínico en psicología. Entonces, digamos, son como los retos también de la regulación que la ética responde un poco mejor y que las declaraciones de principio. Ahora, luego ponerle patas a esto es todo un drama. Y eso, digamos, es la tarea del profesor. Hasta aquí mi intervención. Bastantes puntos que analizar. También hay unos comentarios de los estudiantes que me gustaría incluir. Es interesante cómo nuestros invitados hacen el ejercicio de partir como un poco de lugares distintos, pero al final convergen. Es decir, las normas ayudan, pero no lo son todo. Y entonces hay una responsabilidad enorme en el psicólogo, en la psicóloga, en el papel o en el ámbito que esté realizando, que esté trabajando. ¿Cómo superar ese conflicto entre lo legal y lo ético? Me están comentando algunos estudiantes. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un profesional, y ya lo mencionaba Leonardo, se acomoda a lo legal, pero no es ético? ¿Qué procedimientos habrían ahí? Es alguna de las preguntas, ya por tiempo que están planteando los estudiantes. Las leyes, Cris Acosta, las leyes y normativas también sirven más los profesionales al Estado. O sea, cómo ese código se vuelve como un aparato de poder y a quién le sirve también. Me parece que por ahí va la pregunta de Cris Acosta. Natalia Gómez, muchas personas en su juicio profesional acomodan la normatividad a su conveniencia, sin considerar lo que el código menciona. Bueno, ya nos quedan 3 minuticos, no sé quién quiera como retomar estas preguntas de los estudiantes. Muchas gracias a los estudiantes por sus comentarios, sus preguntas. Adelante. Jorge. Bueno, yo diría que hay algo claro, y es que es necesario cumplir con la ley, porque el no cumplir con la ley genera una gran cantidad de dificultades que seguramente no queremos, ¿no? Entonces, lo primero es cumplir con la ley. A veces cumplir con la ley es muy sencillo. Lo que pasa es que, como diría de pronto Antanas Mocus, a veces nos gusta como atravesarnos, ¿no? Cortar. Y entonces ese afán
nos lleva a problemas importantes. Sería un poco duro, por ejemplo, que alguien se graduara de psicólogo, se equivocara legalmente y terminara perdiendo su tarjeta profesional y adicionalmente a eso un dinerito y adicionalmente a eso un riesgo de ir a la cárcel. Sí. ¿Cierto? O sea, eso sería terrible, sería muy doloroso. Pero nosotros sabemos que ese riesgo existe, es latente para el psicólogo. Es latente, es constante ese riesgo. Entonces uno no puede, digamos que hacer menos que cumplir la ley. O sea, digamos que eso es lo mínimo es cumpla la Sí. ley. ¿Sí? Y de ahí en adelante empieza a crear una reflexión, pero una reflexión real, una reflexión real. Interés, no sé si se me permita el término de crecer éticamente, Claro, una buenísimo. reflexión que le permite construyendo y construyendo esa reflexión. Ahora, esa reflexión no la puede hacer aislado, sino que tiene que hacerlo con sus colegas. Es necesario dar colegaje para esto. Es necesario también escuchar al otro, porque si no, la reflexión que yo haga puede ser muy equívoca. Ahora, puede ser espectacular, pero entonces el otro se la está perdiendo. Entonces creo que sí es importante esos tres elementos. Uno, respetar la ley, que es lo básico, fácil. Me parece que es muy fácil respetar la ley. Lo segundo, iniciar esa reflexión ética necesaria. Y lo tercero, compartir con los colegas. Lamentablemente se nos Se nos acabó, acabó el tiempo. pasó muy rápido Qué este lástima. día de reflexión. Quiero agradecer pues la presencia de los estudiantes, la compañía de los estudiantes en este espacio, a agradecerte a ti, Jorge, y por supuesto también a ti, Leonardo. Estamos como iniciados. Me gustaría otro encuentro donde a la Sí, luz de unos casos que de pronto nos puedan apasionar, y yo sé que el tema de los casos apasiona también a los estudiantes, nos podamos volver a encontrar para puntualizar, digamos, estos asuntos tan importantes para la labor del profesional en psicología. Reitero nuevamente pues nuestro agradecimiento y pues un abrazo de mi parte, un abrazo a los estudiantes Bueno, y les deseo una feliz noche. listo. Muchas gracias por la invitación. gracias. Déjame hacer una publicidad final. Hay una iniciativa del Colegio de Psicólogos. Ay, perdón. Hay una iniciativa del Colegio de Psicólogos y ASCOFAPSI que se llama éticapsicológica.org, que está llena de videos, es muy pedagógico y que ayuda a profundizar en esto que decía Jorge, que es esencial. Miren, yo diría una última cosa. Nada nos ahorra pensar y formarnos. La ley es una guía importante, el código y el manual son guías importantes. Entonces tenemos las dos cosas, el código que está entre la 1090 y el manual deontológico, pero nadie nos va a ahorrar reflexionar encima de las clases, encima de las discusiones, porque cada caso y cada persona es distinto. Entonces les recomiendo eso, éticapsicológica.org, que es una iniciativa de Colsi Vasco-Fapsi orientada precisamente a favorecer la información y el crecimiento ético, utilizando la palabra de Jorge, que me parece muy interesante y me parece muy valiosa. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gracias a ti, Leonardo. Gracias, Gilbert, por tu invitación y qué bueno. Gracias a ti. Gracias por tu invitación, Gilbert, y también qué bueno poder encontrarnos Claro que sí. y seguir dialogando. Muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. feliz noche, muchas gracias. Bueno.